Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, familia. Es jueves 11. Estamos aquí en vivo. Es feriado en toda la República Dominicana, día de Corpus Christi, un Corpus Christi que la religiosidad católica, no obstante, recibe con todo lo anormal de la temporada que nos agarra en una cuarentena. La gente en distancia social, sin los desfiles en la calle y con la rareza, pero no obstante la búsqueda de esas liturgias que hacen que la gente se sienta en comunión. Así que buenos días, aquí les saludamos tempranito, Nelson Rodríguez, Pablo Maquini, una servidora de Burgos. Se extiende el familión. Señores, aquí estamos. Muy buenos días Adi, buenos días Nelson, buenos días país, buenos días República Dominicana. Aquí estamos en un día donde los cisnes negros atacan, un día importante para la feligresía católica, pero no hay forma de que se detenga, no hay forma de que se detenga la lucha política y esas cosas que ocurren que determinan un cambio y pueden ser determinantes a la hora de la verdad en esta lucha electoral. De esos cisnes negros y de lo que viene ocurriendo en las últimas 72 horas tendremos que hablar en un momentito. Buenos días, jueves 11, Corpus Christi. Estamos en la fase 2 de la desescalada, que dice que no deben celebrarse actos religiosos, pero la Comisión de Alto Nivel, dice el gobierno, ha hecho una excepción a la Iglesia Católica para que celebre misas hoy, jueves. La Iglesia puede hacerlo, la católica los domingos, las otras iglesias adventistas los sábados, celebrar culto una vez a la semana. Dentro de esta fase 2, en la fase 3 ya pueden celebrarse cultos 3 veces a la semana, pero la Comisión de Alto Nivel ha permitido que la iglesia celebre cultos, claro, cumpliendo el propio protocolo que hizo la iglesia, distanciamiento, un 30% de fieles nada más en los templos. En un día como hoy se acostumbra o acostumbraba, habrá que ver, a celebrar la primera comunión. Era un día especial, el Corpus Christi, los niños celebrar su primera comunión. Imagino que eso será transferido para otra celebración religiosa. Todavía queda por ahí, si la mente no me traiciona, el Día de las Mercedes, 24 de septiembre. Jueves Corpus, un saludo temprano a los televidentes. Hay un tema que marca la agenda, que domina la agenda. Y es el anuncio que hizo anoche el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, de que está positivo de COVID-19. Posteriormente, también su esposa Raquel dijo que está contagiada. Pero vamos a escuchar las propias palabras de Abinader, el anuncio, y presten atención al lenguaje corporal. Buenas noches al pueblo dominicano. Buenas noches a todos los PRMistas y partidos aliados, amigos y amigas. Como saben, tengo un compromiso permanente con la verdad y con la transparencia. Creo que todos los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier información relativa a mi persona o actividad política. Desde el inicio de la pandemia del COVID-19, recorro el país con la Ruta Solidaria. Esta activa agenda de visitas me obliga a seguir un riguroso protocolo de aplicarme pruebas rigurosamente cada semana para detectar un posible contagio. Esta noche me dirijo a ustedes para comunicarles que me han realizado una prueba con resultado positivo. Tengo COVID-19 y estoy tomando las medidas recomendadas por nuestros médicos para cuidar a los demás. Gracias a Dios, ellos proyectan una recuperación rápida, ya que no soy un paciente de alto riesgo. Sin embargo, me mantendré más comunicado que nunca, más comunicado con la gente a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y todas las plataformas digitales. La dirección de nuestra campaña también mantendrá en marcha varios frentes de trabajo simultáneos, implementando el plan de trabajo y dando apoyo a las familias como hasta ahora a través de la Ruta Solidaria. Estén todos tranquilos, porque con la ayuda de Dios vamos a recuperarnos rápidamente y seguiremos construyendo el cambio que el país necesita. Que Dios los bendiga a todos. Bien, ahí están las palabras de Luis Abinader. Inmediatamente después, su esposa Raquel Arbaje publicó un tuit en la que también confirma que está positiva
de COVID-19. Dice que esperó el anuncio primero que hiciera su esposa para luego ella hacer esa confirmación. Ahí está un hecho inesperado en medio de esta campaña electoral y parece, como me dijo un amigo anoche, que estas son las elecciones más accidentadas de los últimos tiempos. Habrá que echar atrás a ver unas elecciones con tanto sobresalto y con tantos eventos inesperados. Eso de que una figura pública del primerísimo nivel que aspira con todas las posibilidades del mundo a ser electo presidente de la República, eso que ocurre a una persona importante siempre causa mucho revuelo. Incluso estuve revisando el libro del doctor Santiago Castro Ventura, Enfermedades de Dominicanos Célebres, y en su segunda edición, en la introducción, él plantea el asunto de los tabúes con que se manejan las enfermedades de dominicanos célebres, también el impacto de enfermedades contagiosas y cómo todas en su momento han encontrado solución, han encontrado vacuna, han encontrado medicamentos. Se lo recomiendo, Enfermedades de Dominicanos Célebres, que tiene mucho que ver con la psicología, la idiosincrasia del dominicano y cómo se manejan, en muchos casos con secretismo. En el caso de Abinader es totalmente distinto, él mismo da la información. Ese anuncio tiene muchos pros y contras. Son tantos los pros y contras que sus estrategas deberán, si no lo han hecho ya, rearmar el muñeco. Recuérdense que por el protocolo establecido, Abinader va a hacer una cuarentena de 2 semanas, de 14 días, y es muy probable que por precaución también tenga que hacer esa cuarentena, su entorno íntimo. Entonces ahí está el problema. Nelson, un elemento. Recuerden que no está demostrado que en 14 días una persona ya quede libre de COVID y que hemos tenido personas hasta con un mes dando positivo, lo que significa que sin ningún ánimo de hacer alarma, la realidad es que él podría estar todavía el día de las elecciones positivo. Bueno, buen punto de Adis. Ella puede hablar por experiencia propia porque ha estado involucrada en la prueba PCR en dos ocasiones. Entonces está muy ambientada. Pero partamos de los 14 días. Eso significaría el 25 de junio, apenas 9 días antes de las elecciones. Bueno, 8, porque hay que ver que hay 48 horas previas que cierran la campaña electorales. Así como el equipo de campaña de Abinader debe rearmar el muñeco, creo que también el PRM debe reformular su estrategia. Incluso mucha gente se pregunta si el Partido Revolucionario Moderno, sus legisladores, mantendrán la postura de rechazar el estado, la situación de emergencia nacional. La gente dice, bueno, hay un impacto moral de por medio, y ellos no pueden decir lo contrario, pero me llamó la atención un tuit de la esposa de Abinader posterior al que ella dice que confirmaba la enfermedad, que sigue en negación. Por ahí lo tienen el tuit. Ella dice, el gobierno ha sido cruel en el manejo del tema. Eso es un par de minutos después de confirmar su positivo. Ya esta cosa ha evolucionado, o sea, el coronavirus. Nosotros, porque estamos en contacto con cientos de personas, pero ya no hay razón para temer mascarilla y distancia social. Ahí viene la discusión, porque ella dice eso. La gente entendió que no hay que temer y no hay que usar mascarilla y contacto y hacer el contacto, pero probablemente si le ponen 2 puntos, no hay razón para temer, punto. Mascarilla y distancia. O sea que con eso se resuelve el problema, pero sigue en negación de que eso le pasó a ellos porque están con contacto con cientos de gente, pero que no necesariamente es así. Eso es bastante complejo porque Abinader no podrá cumplir con su agenda presencial, pero el tiempo moderno, las redes, toda esa cosa ayuda mucho, que pueden sustituir ese contacto directo
con el pueblo. ¿Qué pueden hacer? Victimizarlo. Es un asunto delicado. Este pueblo es muy creyente en cábala, en supersticiones, pero podrían hacerlo ver como fruto de que él ha estado trabajando en el seno del pueblo. Y habrá entonces que ver las repercusiones que tendrá este asunto. Pero está ahí calientito el positivo de Luis Abinader y su esposa, Maquín. Lo cierto es que toda lucha electoral es una lucha de estrategias y por ahí tiene que venir las cosas. Ahora lo que queda es por ver la reacción del electorado ante el hecho. Pero a mí lo que me viene llamando la atención, y escribí sobre eso y hemos hablado aquí, del concepto del cisne negro, que lo ha desarrollado el profesor Nassim Taleb en un libro fundamental. ¿Y qué es un cisne negro? Bueno, un cisne negro es un hecho atípico que tiene gran impacto y sobre todo inesperado. Entonces, son hechos que cambian la historia. La Primera Guerra Mundial es un ejemplo, el 11 de septiembre neoyorquino es un ejemplo, pero aquí en chiquito vienen ocurriendo esto de los cisnes negros afectando lo que es el día a día de la política y específicamente al Partido Revolucionario Moderno. Recuerdo aquí que Hernando Ramírez debió ser el líder militar de abril del 65, pero problemas de salud, si mal no recuerdo una hepatitis, le impidió participar y ahí apareció el hijo de don Fausto Camaño, un general trujillista. Y el señor Camaño, ¿qué pasó? Que se tiró la dignidad de este país en su espalda y cogió para el Puente Duarte y lo demás es historia, un cisne negro. De repente al PRM y a la lucha electoral vienen ocurriendo cosas que llaman la atención. Nadie contaba con una cosa como esto del coronavirus. Pues ya hemos dicho aquí que el coronavirus cambió la esencia de la campaña electoral. ¿Por qué? Bueno, porque es una situación de crisis nacional de los 11 millones de dominicanos. Entonces ahí surge la urgente necesidad de la solidaridad, del acompañamiento, del resolver problemas. Ese resolver problemas, que en gran medida se hace con dinero, favoreció al candidato que más recursos tiene y cuyo discurso deja más que desear. De repente el COVID llevó, como yo decía, pasó esto de lo que es la argumentación a la donación. Y eso indudablemente que ha favorecido y mucho al candidato Gonzalo Castillo. La gente tampoco es que se le preste demasiada atención, pero algo importante es tú escuchar a un candidato explicarte qué va a hacer, cómo lo va a hacer, de qué manera. El coronavirus postergó todo eso. Y eso indudablemente ha favorecido a esa candidatura. Y nadie tiene la culpa. Ahí no se puede acusar que el gobierno mandó a parir el coronavirus. No, esto está así. Bueno, miren, ya esto cambió. Hemos visto los resultados. De repente, y cuando digo los resultados, aquí hay prácticamente un empate técnico en las últimas encuestas entre Gonzalo y Luis. Y ese empate técnico, si ustedes quieren, si ustedes son pro Luis, denle unos punticos de más a Luis. Si son pro Gonzalo, denle unos puntitos de más a Gonzalo. Pero el coronavirus equilibró el asunto. Bueno, si faltaba algo, a 17 días de las elecciones, a un ex candidato del PRM, dirigente provincial de la región central del PRM, el señor Navarro, pues es apresado, pero apresado por una solicitud de las autoridades norteamericanas, no un invento del Ministerio Público. Pero acusado de ¿qué? De dos cosas, una peor que la otra y la otra peor que la una: asesinato y narcotráfico, a 17 días, lo que remite al tema de la delincuencia, la corrupción, financiamiento ilegal de las campañas, a 17 días. Esto no pudo ocurrir en noviembre del año pasado, porque el hombre ha sido investigado desde el 2002. Incluso lo del asesinato posible
es del 2018. No, pero no pudo ser en noviembre. Tenía que ser a 17 días que surgiera esto, que decíamos ayer aquí que el PRM reaccionó rápido, dijo lo que tenía que decir, sí, pero el palo está dado. El palo está dado. E incluso quedan cosas por averiguar, porque cómo es posible que el señor obtuviera un acta de buena conducta, una certificación de buena conducta que le entrega el Ministerio Público, si el Ministerio Público hace años que está informado vía los Estados Unidos y la DEA de que este es un señor que le están echando el ojo para después alar. Por eso está preso y mal preso, porque cuando la DEA o la Fiscalía del Este del Estado de Nueva York pide a alguien, es porque tiene el caso Grino. O sea, cuando a Grino lo apresa en noviembre del 2004, ya hay todo un expediente, ya hay todas las evidencias, todas las grabaciones, todas las pruebas, todos los chequeos en cuentas. Entonces, esto viene a ocurrir en este momento. Uno dice, caramba, reaccionó bien el PRM, pero el problema está. Como insisto en que se vio extraño, por lo menos extraño, por qué el señor es apresado a 17 días de las elecciones si el Ministerio Público manejaba la información desde antes. Tú me puedes decir, bueno, es que eso se hace cuando conviene. Bueno, ahí falta la pregunta de siempre. ¿Cuándo conviene a quién? Bueno, mire, si faltaba poco, si faltaba algo para todo esto, ahora, a días del proceso electoral, de las votaciones, el candidato tiene coronavirus. Lo que esto significa, porque si él tiene el coronavirus, ahora hay que ver su equipo más cercano, si tiene o no tiene. O sea, lo que esto significa en términos del desenvolvimiento de un candidato. O sea, pero además el problema del distanciamiento social. O sea, esto es un asunto sumamente serio. Entonces, yo he citado así tres hechos que Luis Abinader no tiene la culpa, el PRM no tiene la culpa, pero le afectan. ¿Y de qué manera? Porque ¿dónde se ha lucido el candidato Castillo? Bueno, en su parte más dura, la parte gerencial, la persona con recursos que va en ayuda de un pueblo necesitado. Eso, para venderlo, no hay que ser un genio de la comunicación estratégica y política. Pero eso se ha dado porque estamos en medio de un coronavirus. O sea, si un candidato en una situación normal de repente aparece resolviéndole los problemas a la gente, efectos positivos tiene, que ese es un tema para otro día. ¿Qué tan determinante es en la realidad política esto del clientelismo? Y hasta dónde la crisis de la democracia y de las ideologías, toda esta crisis está generando un cambio en el electorado que parte del día a día. Pero insisto, son tres puntos que habrá que seguir analizando, pero que pueden ser determinantes en este momento. Muy bien, muy bien. Yo quiero significar algo de las reacciones que se han producido a partir del anuncio de Abinader, de candidatos, de políticos, de personalidades. Pero antes quiero hacer un paréntesis con el asunto del discurso que se está estigmatizando más de la cuenta a Gonzalo. Y me acuerdo lo del penco. El penco, eso fue una cosa horrible. Ya hay hasta estudios sociológicos de cómo fue aprovechado de manera genial lo que para alguna gente era algo despectivo, de calificador. Entonces yo creo que Gonzalo tiene su manera de ser, tiene su manera de expresarse, y eso le está dando dividendo. Y no creo incluso que sea un factor que le haga perder más que ganar. Claro, él no está ni va a estar en la mayoría de debates, de programas en vivo, todo ese tipo de cosas. Entonces habrá que medir qué tanto le quita eso. Ahora, a él le está dando fruto la manera como él actúa, porque lo está haciendo de manera natural. Yo quiero que me pongan el tuit de Gonzalo, solidarizándose con Abinader, para que ustedes vean lo que aparentemente es un error, pero que probablemente esté reflejando la personalidad de Gonzalo.
Miren eso, y en especial en la parte final. Acabo de saber que mi colega candidato Luis Abinader dio positivo al COVID-19, dice Gonzalo, hablando en primera persona. Le deseo una pronta recuperación y que Dios le cuide junto a su familia. Luis, dice Gonzalo, cuentas con mi solidaridad y ayuda en lo que necesites. Bendiciones. Miren esa parte, eso está de más. Diciéndole que cuente con su ayuda en lo que él pueda necesitar. O sea, ahí aparentemente hay una falta de tacto, porque eso tú ni lo escribes ni se lo dices. Tú probablemente, persona o con el asistente o con un familiar, le dices, mira, dímelo a Luis que cualquier problema cuente conmigo. Pero lo pone en una condición difícil. Pero probablemente ahí se esté expresando el Gonzalo, amigo del DAR, del DAO, ese tipo de personalidad, porque puede lucir ofensivo. Pero yo lo cojo por la parte positiva. Luis, lo que necesite, es un avión, no te apures que te lo damos. Esa no es la situación en que está Luis y en que se puede poner a Luis. Entonces, miren, lo que puede ser un detalle, pero yo lo cojo por el lado de que refleja la personalidad de González Castillo. Él es un hombre entregado al DAO, a la solidaridad, y esa es su personalidad que es muy difícil pueda cambiarla. Además de que eso del DAO, del DAR, eso es consustancial a los políticos dominicanos, a la política clientelar que hay aquí. Dan lo que están en el gobierno y también lo que están en la oposición. Y es una mentalidad tan difícil de cambiar, que los propios candidatos y la misma gente no critican que el otro dé, porque ellos también dan, pero además al dominicano le gusta que le den, pero tiene tan fino olfato que él coge lo que le dan, pero que a la hora de votar, vota por el que él entiende que satisface sus expectativas. Esa es la política nuestra. Lo del clientelismo es algo que está, ¿verdad?, inoculado en la sangre del dominicano, pero yo lo que me refiero es cuando un candidato tiene como único centro esa parte de, como tú dices, el DAO. O sea, hay un asunto del discurso, incluso lo dices muy bien cuando anotas un dato importante, la negativa a participar en programas donde él tenga que responder qué va a hacer, de qué manera lo va a hacer, no ha dado entrevistas, no va a debates. Entonces, lo del dar, lo de acompañar, lo de ser solidario, es una parte que uno se la reconoce a todos los candidatos porque vienen los manuales. O sea, un candidato actúa según las exigencias de un mercado electoral. El mercado electoral, sobre todo después de suicidadas las ideologías, cayó el muro de Berlín, no me teorices mucho, dime en qué tú me vas a ayudar, dame lo mío. Eso es para bien y para mal, eso está ahí. Ahora, amén de eso, lo que menos, por lo menos se pide que un candidato tenga un discurso propositivo o que esté en la capacidad de defender por lo menos lo que su equipo le ha escrito. Por ejemplo, ese tuit uno no sabe quién lo escribió. Los candidatos tienen sus maravillosos equipos para escribir tweets, para escribirles discursos. Yo donde me centro en esto es que el COVID-19 llevó la candidatura a la parte del clientelismo, de la donación, del acompañamiento, que es la parte fuerte de Gonzalo Castillo, y al mismo tiempo lo alejó de una parte que no es tan determinante como el DAO, pero es mínimamente importante porque nadie quiere que usted teorice como un Leonel Fernández que impresiona, pero sí, el mismo Abinader es un ejemplo, no es un intelectual, pero ustedes ven que tiene unas ideas y se reúne contigo, va a una entrevista, discute, contraargumenta. Entonces, a eso es que yo me refiero, que tanto lo del coronavirus como el apresamiento de ese dirigente del PRM, como ahora la enfermedad, el contagio de Abinader, son esos cisnes negros que pueden ser determinantes. Si yo me arriesgo, voy a quebrar, porque la verdad que tengo varias cajas de vino apostadas, de que ya, y después de esto, no hay forma de que aquí no haya una segunda vuelta. Bueno, la Galo está en la calle, vamos a ver, nos quedamos con esa, Maquini, y yo espero que midan,
¿Qué tanto le quita a Gonzalo que no tenga esa retórica florida y que no vaya a programas de debate? Pero no es retórica florida y no he hablado de retórica florida. Hablo de mínima expresión sí, no, pero de tus estamos ideas. planteando como si fuera mudo. Pero mira esto. No ha dicho que sea mudo. Me escribe un televidente lo del papel de buena conducta y dice que sale limpio el papel de ese candidato porque no tiene expediente y cuando la investigación está abierta se parte de la presunción de inocencia. Bueno, ahí teorizó alguien. Adis. No obstante, aquí en CDN presentamos acusaciones de los familiares de un muchacho que en el 2018 fue asesinado en Azo y la primera persona que fue acusada fue él. Ese señor ni siquiera lo detuvieron, no se molestaron en hacer una investigación y así cualquiera corre la suerte de no tener expedientes. Miren ustedes, este día es para coger oxígeno y para que el PRM entonces rearme su estrategia, como ustedes han dicho. Y hablando de estrategia, uno de los temas que más está uno esperando en las últimas horas es saber qué va a pasar con el estado de cuarentena. Naturalmente, la cuarentena, esa condición de estado de emergencia, hace que la estrategia preelecciones de cualquier partido se vea afectada. Ahora tendremos que ver si mañana con su principal líder afectado de coronavirus, los diputados del PRM van a llegar igual de radicalizados al Congreso. Recuerden que hubo que poner para mañana el conocimiento del estado de emergencia porque fue imposible, no hubo ni quórum y ellos han dicho que no se van a presentar a las convocatorias. ¿Será igual? Es un mito. El argumento era como que prácticamente aquí no hay ningún coronavirus por el cual temer y que lo que hay no es tan grave como nos lo pintaron en principio, pero yo creo que el contagio de Luis Abinader ya genera otro estado moral en el discurso del partido. Así que estoy muy atenta de qué va a ocurrir mañana. La Junta Central Electoral, ustedes saben que ya se está instalando el software a los escáneres que van a leer los resultados de las votaciones y a mí me ha llamado la atención la declaración que hizo el presidente a los que están trabajando en el Departamento de Informática. Les dijo, miren, se paró en serio, aquí no vamos a tolerar errores. Me huele como alguien que está fuera del error y en realidad tanto se nos ha repetido el discurso que hemos llegado a creerlo. Y parece ser como que una cosa fueron los errores de un equipo de informática y otros son los de una cúpula de la Junta Central Electoral que no tiene nada que ver con eso y que pecó solo de su inocencia. Pero en términos reales, la responsabilidad es del uno y del otro intrínsecamente igual, porque ese es el compromiso de la tutela, la obligación de la tutela. Yo pienso que el enfoque de esa declaración se ve molestoso en los medios de comunicación. Estamos atentos, naturalmente, hay que decir que no permitiría ni está listo el país para ningún tipo de errores a nivel de tecnología y no tienen por qué darse, más si recordamos de dónde vinieron los errores. Los errores vinieron de un software que se inventaron para decir que teníamos condiciones para un voto automatizado, creado por, sin quitar mérito a los que se han desarrollado en esa materia en República Dominicana, por un equipo local que no tenía una experiencia previa. Y según el resultado de una auditoría, la razón de esos errores, por los que aquí hemos sangrado, son 21 fallas de índole técnica, organizativa, de preparación y de control de los equipos de voto automatizado que se usaban por primera vez en el país, así como de desarrollo de estrategias para solucionar posibles errores. O sea, estábamos haciéndolo por primera vez y no teníamos claro cómo lidiar con algún error. Pero independientemente de que no hubo condiciones para que se cambiara la Junta Central Electoral, hay que recordar hasta el último momento que ellos son tan responsables de esto que nos ha dolido tanto como esos empleados de un departamento de tecnología, por el deber de la custodia. Señores, en el próximo bloque tenemos un invitadísimo, el señor Jaime Aristi Escuder, nada más y nada menos que administrador general de la planta Punta Catalina, en Nelson y Pablo. Y agrégale eso, que es miembro del equipo económico de Gonzalo Castillo. Es decir, que vamos a hablar de dos temas de mucha energía, el político electoral y el del sistema eléctrico dominicano. Pero sobre todo, yo no participo en las entrevistas los jueves. Le pido a ustedes que le pregunten sobre este asunto de la contaminación de la
planta de Punta Catalina, porque hay datos científicos que explican muy bien qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Entonces es bueno que la persona más autorizada para hacerlo explique otra vez más cómo es y si hay falsedades y calumnias en torno a esto. Y lo digo como vanilejo porque yo me ocupé desde el inicio de averiguar muy bien cuáles eran las condiciones en términos de la salud de los pobladores y las condiciones en términos de construcción de esa planta, las exigencias internacionales para la construcción de esa planta. Entonces, como el que tiene las calidades es el señor Jaime Aristi, ojalá que ustedes puedan conversar para que una vez más él vuelva a explicar todo este asunto de que contamina y que se va a acabar el mundo. Ojalá que ustedes puedan conversar despacio sobre eso, porque me parece fundamental. El tema de Abinader también seguirá mañana. Por ejemplo, hablaba de su equipo de estrategia. Si no pueden mitigar daños, ¿hacia dónde emigran posibles votos? Yo creo que emigran y sale favorecido Leonel Fernández, que es el otro referente opositor. Continuamos en breve con Jaime Aristi Escudero. Tal y como lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Jaime Aristi Escudero. Él es el administrador general de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y además es miembro del equipo económico del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. Buenos días, Jaime Aristi. Muy buenos días, Nelson. Muy buenos días, Adis. Placer estar aquí con ustedes. Jaime Aristi, vamos a comenzar la conversación. Esto no es una entrevista, esto es una conversación, como dice un político por ahí. Tú dándonos una panorámica general de la situación de las plantas y si ya pasaron sus pruebas iniciales y ya está todo resuelto a su alrededor. Perfecto. Mira, las dos unidades ya están en manos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. La unidad número 2 fue recibida en el mes de abril y por lo tanto, el 24 de abril, y por lo tanto, mayo fue el primer mes en que se utilizaron las dos plenamente. Se produjo un total de 462 gigavatios, eso significó el 32% de toda la demanda de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Eso logró reducir significativamente lo que es el precio de generación a favor de las distribuidoras, creándole una ventaja significativa en términos financieros a las distribuidoras de electricidad, reduciendo de una forma importante lo que es el déficit del sector eléctrico y por lo tanto también reduciendo lo que son las necesidades financieras de parte del Estado para el sector eléctrico. Para que tengas una idea, el precio del mercado spot, que en mayo del año pasado estaba en 14 centavos de dólar por kilovatio, este año, en el mes de mayo, donde Punta Catalina estaba operando a plena capacidad, pues se redujo a 4 centavos de dólar. Tú me dirás, bueno, pero es porque estábamos también en una situación donde había el encierro, el lockdown, y había también una reducción del precio internacional de los combustibles. ¿Qué pasaría si tú le quitas ese efecto? Bueno, el precio hubiese sido, en vez de 4, 7 centavos de dólar. Es decir, que se hubiese reducido a la mitad con relación a lo que fue el precio del año pasado. Así que Punta Catalina, sin lugar a dudas, está impactando positivamente sobre la finanza del sector eléctrico, sobre las finanzas públicas y además sobre la disponibilidad de electricidad, porque le da estabilidad a lo que es toda la oferta energética de la República Dominicana. Así que está cumpliendo con lo que es su cometido, la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Jaime Aristi, la semana pasada el PRM, a través de su representante para el sector de energía y minas, denunció que la planta no ha superado una de las dos pruebas que certificarían su entrada en funcionamiento. ¿A qué se refiere? Mira, la realidad es un error de parte de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Es totalmente un error, porque la Central Termoeléctrica Punta Catalina ha pasado todas las pruebas. Pasó las pruebas de desempeño, que es la prueba más importante, que es la que mide qué tan eficiente es la planta, qué tan grande es la planta. Y en ese sentido, la empresa Magel, una empresa norteamericana, vino y realizó las evaluaciones y las pruebas con unos equipos especiales, determinó que la potencia neta de salida, en vez de ser 337 netos,
que equivale a 376 brutos. En vez de ser 337, son 10 más. Es decir, para la unidad número 1, 346, y para la unidad número 2, 347.7. Es decir, que la planta en general es más grande de lo que se contrató. Eso por una parte. Con relación a la eficiencia, el rendimiento térmico, que se había contratado como 9.857 kilojoules por kilovatios, en realidad consume menos energía para generar más electricidad, por lo tanto más eficiente. Específicamente, en vez de 9.857 kilojoules por kilovatio, 9.473 es lo que utiliza la unidad número 1 y 9.652 la unidad número 2. ¿Qué significa eso? Que pasa la prueba de desempeño. Lo que ellos señalan que no pasa es la prueba Verope, y eso es totalmente falso. Yo tengo un correo electrónico del organismo coordinador, quien es el que tiene que aceptar esto, y te lo voy a leer simplemente una línea. Dice: estimados, hemos revisado nuevamente el informe enviado por el consultor en fecha 19 de febrero, fíjate de cuándo, en la cual hemos observado la inclusión de todas las correcciones acordadas en la reunión 14 de febrero. Es decir, ellos le corrigen errores a ese informe, que es el que ellos han estado circulando. Se le corrige errores y le dice, luego, le dice a quienes, a la CDE, y le dice al propio consultor. Le dice: en este sentido, no tenemos más retroalimentaciones al respecto. Quedando aprobado el informe correspondiente, estaremos remitiendo los parámetros Verope determinados en las pruebas como parte del trámite C del reglamento de autorización de puesta en servicio de la resolución CIE 061-2015 MEN, que es la que establece la prueba Verope. Es decir, que también pasamos la prueba Verope. De tal manera que lo que ha señalado la Comisión de Energía del PRM es totalmente falso. Lo que más me preocupa es que confunde la prueba Verope con la prueba de desempeño. Y ya he explicado la diferencia entre ambas. Pero no solamente eso, también me sorprende que digan mentira. Por ejemplo, yo vi que la Comisión de Energía señaló que en vez de ser 376 brutos, en realidad son 20 megavatios menos, es decir, 356 brutos, o de la misma forma, en vez de ser 337 netos, las dos unidades, cada una de ellas tendría 317. En realidad, eso es falso. ¿Por qué? Y ellos mismos lo dicen en un informe interno. Fíjate, eso lo dicen en una rueda de prensa, que son 20 megavatios más pequeñas de lo que se había contratado. Eso es lo que dicen públicamente. Pero en un informe que yo tengo de ellos mismos, dicen que es 337 en términos netos. Es decir, que ellos reconocen que en términos brutos es cada una de 376. Y no solamente eso, hablan de las bondades y las maravillas de Punta Catalina. Para que tengas una idea, oye lo que dicen en ese informe. Esa cantidad de energía, la que va a producir con los 337 netos, del total comprado en el 2019 en el mercado del mercado spot, de 16 centavos en el año 2019, para una factura de 973 millones de dólares, solo para el spot. Oye lo que dice: cuando tal cantidad de energía sea comprada bajo contrato a Punta Catalina a un precio de 8 centavos, mira lo que dice, que de 16 va a bajar a 8, entonces su adquisición costaría solo 473 millones de dólares para un ahorro de casi 500 millones de dólares. Eso lo dicen ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando tú haces una rueda de prensa, mientes al país, dices que Punta Catalina en vez de ser 376 es 356, cuando internamente en el informe privado que haces dentro de tu comisión para manejo interno del partido, tú dices que es 337 en términos netos, que equivale a 376 en términos brutos? Entonces hay que decir la verdad siempre, y eso ya se ha visto. Primero, que la Comisión de Energía no sabe de electricidad, y es algo preocupante. No sabe electricidad porque confunde la prueba Verope con la prueba de desempeño. Y segundo, miente al país cuando dice que en vez de ser 376 el megavatios brutos, la capacidad de generación de Punta Catalina es únicamente 356 megavatios brutos. Por tanto, puedo dejar de lado totalmente lo que son las afirmaciones de la Comisión de Energía del PRM y concentrarme en lo que es generar electricidad, que es lo que estamos haciendo nosotros. Cada día estamos produciendo entre un 95 y un 96% de nuestra potencia, que equivale a alrededor del 32% de toda la electricidad de la República Dominicana. Muy bien, muchos elementos técnicos revestidos del componente político. Aunque terminaste con el aporte de Punta Catalina, yo quiero que tú le digas al televidente, Jaime Aristi, qué significa que la central termoeléctrica haya pasado las pruebas de desempeño, porque la gente lo que quiere saber es cuándo la tendremos a plena capacidad. No, ya está operando a plena capacidad. Óyeme bien una cosa, ahora mismo, para que tú tengas una idea,
hay unidades que han salido por mantenimiento y que tienen más de un mes y tú no lo has notado. O sea, ahora mismo se ha reducido de forma significativa la cantidad de apagones. Cuando tú ves apagones es porque están haciendo reparaciones en las líneas, de norte, de sur y de este. Eso es OET, que es la de transmisión. Pero Punta Catalina ha suplido la falta de oferta energética proveniente de otros generadores. Por ejemplo, hay generadores que están operando a la mitad. Hay generadores, por ejemplo, que en esta semana salieron por una situación de una falla en sus líneas de conexión. Es decir, las líneas de transmisión que la conectan fallaron, ellas tuvieron que salir, como fue el caso de la Quiqueya 1, Quiqueya 2, y sin embargo, Punta Catalina soportó el sistema. Punta Catalina está operando a plena capacidad desde el 24 de abril que nos la entrega la segunda unidad. Las dos unidades operando a plena capacidad en el mes de mayo, vuelvo y te repito, produjo el 32% de toda la electricidad del CENI. Es decir, que estamos a plena capacidad ya operando en el país. Eso es muy con las dos unidades de Punta Catalina. Muy importante porque se prometió eso, que Punta Catalina aportaría al sistema un 30, un 35, y si está en un 32, correcto. Excelente. Eso nos permite a nosotros hablar de otra cosa que no está sobre el tapete. La promesa fue, además de ese 30-35%, que íbamos a tener energía a un mejor precio y además que habría disminución de los precios. ¿Qué hay de eso? Mira, en realidad ya Punta Catalina ha reducido significativamente los precios. Fíjate que te dije que el precio del mercado spot, que es el precio al que tiene que comprar fuera de contrato las distribuidoras, y que estaban pagando en el mes de mayo del año pasado 14 centavos de dólar por kilovatio. Ahora en el mes de mayo que recién pasó, estaba pagando 4 centavos de dólar. Es decir, eso es un ahorro importantísimo para la distribuidora. Pero no solamente eso, que la parte entonces que le está supliendo Punta Catalina se la está supliendo a 8.25 centavos de dólar. Es decir, por debajo del precio de venta de otras generadoras de electricidad que están bajo contrato. De tal manera que ya las empresas distribuidoras tienen la capacidad financiera para que cuando ellas mejoren lo que son sus indicadores de facturación y cobranza, estableciendo, por ejemplo, medidores prepagos, estableciendo otros mecanismos que deben de poner en marcha para mejorar lo que son sus cobranzas, entonces ya Punta Catalina ha creado las condiciones para que baje la tarifa de electricidad en la República Dominicana. Eso tú lo puedes tener ya seguro, que el ahorro que le está permitiendo Punta Catalina a las distribuidoras crea las condiciones para que cuando se tomen esas otras medidas vinculadas con lo que es la mejora de la facturación y la cobranza de las distribuidoras, pueda haber una rebaja significativa de la tarifa de electricidad en el país. Jaime Aristi, excusa si hay ignorancia o poca información en mi pregunta, pero ¿en qué quedó el arbitraje internacional con el consorcio? Ok, mira, el arbitraje internacional llegó a la siguiente situación. Se estaba discutiendo un monto total de 973 millones de dólares, es decir, de los 708 iniciales que ellos presentaron, siguieron aumentando. Acuérdate que eso fue hasta julio del año 2017 y posteriormente ya se llegó a un monto, de acuerdo a sus cálculos, de 973 millones de dólares. A eso nos enfrentábamos nosotros. Fuimos a ese arbitraje en la Cámara de Arbitraje Internacional, específicamente en el ICC, ¿verdad?, en la ciudad de Nueva York, y ahí teníamos dos posibilidades, dos caminos. Uno, llegar a una solución de la disputa en un marco de resolución de disputa que tiene el ICC, o nos fuimos a un arbitraje que iba a durar alrededor de 3 años. ¿Qué significaba el arbitraje? Que la unidad número 2, ellos no nos la iban a entregar hasta que terminara el arbitraje. Entonces, y calculamos cuánto íbamos a perder en ese caso. Ahí íbamos a perder casi 450 millones de dólares si no íbamos a total arbitraje que iba a durar 3 años, versus disputa, solución de disputa en el mismo marco, con un equipo, un tribunal que nos iba a facilitar llegar a esa solución de esa disputa, donde había una experta internacional en ese tipo de situaciones de disputa. Y entonces ahí se hizo el siguiente cálculo, lo cual recibimos el input ahí de nuestros abogados internacionales, recibimos el input de nuestros técnicos internacionales y se llegó a la conclusión siguiente. Miren, si ustedes le pagan 59 millones de dólares por encima del fondo contingente de los 336, ustedes pueden recibir la unidad número 2, resolver su disputa y reducir de 973 millones de dólares, oye bien, de 973 millones de dólares, reducir a
395 ese monto y lo único que ustedes van a tener que pagar es en realidad 59. Oye bien, de 973 lo reducimos a 395 y esa reducción a 395 lo único que significaría en términos de pago adicional sería en realidad 59. De tal manera que por 59 millones de dólares nos estábamos ahorrando más de 400 millones de dólares de falta de ingresos que íbamos a tener y también que estamos asegurando reducir de 973 millones de dólares a únicamente 395 millones de dólares. De tal manera que llegamos a un acuerdo bajo el marco de solución de esa disputa y con eso también entonces resolvimos ese problema. De tal manera que ya no tenemos problemas en términos de arbitraje. Ya hemos cumplido totalmente con lo que son los pagos al contratista y ya tenemos una planta que está operando adecuadamente, que pasó todas sus pruebas y que ya está en la recta final para ser aprobada y el organismo coordinador enviar toda la documentación para que la Superintendencia de Electricidad nos habilite comercialmente. Y eso nos va a permitir a nosotros ya tener no solamente la capacidad de cobrar energía, sino también de cobrar potencia. De tal manera que ya estaríamos operando de una forma en el sistema que le permitiría a Punta Catalina pues recibir una mayor cantidad de recursos y ser todavía más rentable. Recuérdate que Punta Catalina va a ser una de las empresas más rentables de la República Dominicana. Va a tener un nivel de ingresos de 500 millones de dólares, más o menos, en promedio. En los próximos 5 años es alrededor de 550 millones de dólares y un nivel de beneficio de alrededor de 250 millones de dólares. Es una empresa sumamente rentable y beneficiosa para el país porque es digamos, la central termoeléctrica del pueblo dominicano. Lo de la licitación, la venta de una parte. Ok, mira, eso ya es una decisión que la va a tomar el próximo gobierno. Yo creo que es una decisión interesante en términos de poder aprovechar ese flujo libre de efectivo que vamos a tener en 40 años y poder recibir, digamos, por adelantado un monto que ahora en esta coyuntura quizás sea interesante evaluar, pero eso ya será el próximo gobierno que va a tomar esa decisión. Bueno, muy bien eso de aprovechar ese monto en esta coyuntura, porque no quiero desperdiciar tu condición de miembro del equipo que acompaña al candidato Gonzalo Castillo para la implementación de su programa de gobierno. Vamos a ver cuáles serían los ejes fundamentales de la propuesta de Gonzalo, pero quiero referirla a la actual situación, porque es muy probable que la pandemia haya cambiado mucho de los enfoques de cuando ustedes redactaron ese programa. Háblanos de los ejes fundamentales y cómo piensan intervenir en esta coyuntura. Mira, en realidad el programa de gobierno de Gonzalo Castillo se elaboró tomando en consideración la pandemia. Recuérdate que el equipo económico de Gonzalo Castillo ha estado trabajando intensamente en lo que son las medidas para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, es decir, los programas de apoyo a los trabajadores y a los trabajadores que perdieron su empleo, así como también transferencias directas a los segmentos más vulnerables de la población. Y además ha estado relacionado también con la ejecución de medidas vinculadas con también el sector monetario que facilitan el acceso a financiamiento para que de esa forma se pueda ejecutar una política de recuperación de la economía lo antes posible. El elemento clave es generar empleo. Hay que seguir con políticas que permitan una reactivación del Producto Interno Bruto y generar empleo, porque se ha demostrado que generando empleo es que tú logras reducir la incidencia de pobreza. Nunca antes, y esto es importante señalarlo, en los últimos 8 años, nunca antes se había registrado una reducción de la incidencia de pobreza tan fuerte por cada punto de incremento del Producto Interno Bruto, y eso es algo significativo. Recuérdate que ha disminuido en más de 20 puntos porcentuales la incidencia de pobreza entre el año 2013 y el año 2020, y eso, sin lugar a dudas, hay que mantenerlo. Entonces, sobre ese pilar se mantiene pues el programa económico de Gonzalo Castillo, es decir, un programa donde se va a promover el crecimiento a través de la estabilidad macroeconómica, tomando en consideración que el 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado, y entonces hay que crearle las condiciones para que sea el sector privado que invierta, que consuma, que genere empleo, que genere bienestar a la gente. Y para eso entonces tú estabilizas en términos macroeconómicos. Y esa estabilización significa, por el lado de la política monetaria, mantener lo que son las metas de inflación, como ha sido de forma exitosa mantenida desde el año 2012 hasta el presente. Y con esas metas de inflación, entonces tú logras
tener una tasa de inflación baja que te ayude además a mantener lo que son otros indicadores clave de la economía, como es el caso de la volatilidad del tipo de cambio. Se va también a mantener esa volatilidad lo más bajo posible, de tal forma que el sector privado pueda asignar sus recursos de la forma más inteligente posible y que aporte más al crecimiento de la economía. Hay un elemento clave también en el programa de gobierno, que es la puesta en marcha de un masivo programa de inversión pública que va a estar basado en alianzas público-privadas. Es decir, no es el Estado que va simplemente a financiar porque no hay recursos suficientes para hacerlo, sino que va a incluir al sector privado, porque ya te señalé que el 85% de todas las decisiones de inversión, consumo, están vinculadas con el sector privado. Entonces, si tú involucras en ese programa de inversión pública al sector privado, con ese esquema de alianza público-privada, se pudiera entonces acelerar el ritmo de crecimiento. Ese es un caso que se puede aplicar perfectamente a las 100.000 viviendas que se van a poner en marcha, que se van a poner en construcción y que va a beneficiar al pueblo dominicano. ¿Por qué te digo esto? Porque recuérdate que el principal activo de muchísimas familias a lo largo de su vida es una vivienda. Si tú le ayudas a 100.000 familias a tener una vivienda en mejores condiciones, pues tú vas a estar mejorando a lo largo de su vida lo que son sus condiciones de vida. Y por eso 100.000 viviendas es clave dentro de este programa de gobierno. Pero esto tiene un efecto multiplicador significativo que va a tender a acelerar el ritmo de crecimiento. Y por eso, dependiendo cómo terminemos este año, vamos a tener un crecimiento el año que viene que pudiera estar entre el 6% y el 8%, dependiendo cuánto termine este año la economía. De tal manera que ese programa de gobierno se pensó con esta pandemia y se va a ejecutar de tal manera que permita la reactivación de la economía, pero al mismo tiempo colocarla en lo que es un estado de crecimiento sostenido, como lo logró hacer el presidente Danilo Medina. Mira, yo quiero, porque esto es muy importante, antes de que tú me sigas preguntando sobre temas vinculados con el programa, yo quería tocar el tema de la ceniza, que es un tema importante. Yo creo que vale la pena. Sí, pero vamos a apartar eso para no perder la relación con esa parte del programa de gobierno. Sí. No se pueden manejar los mismos indicadores de pobreza. Es que la pandemia lo ha trastocado todo. Claro. Y va a haber más pobreza extrema, mucho más desigualdad. Ahí están los informes de la CEPAL y del Banco Mundial. En ese sentido, se va a necesitar mucho dinero prestado y no se descarta que haya que amarrarse con el Fondo Monetario y todo eso y todo lo que ello implica. Vamos a hablar del endeudamiento, del problema del gasto social, porque reitero, los índices ya no son ni serán lo mismo. Y ustedes van, más que hablar de generar empleo, como tú dices, ustedes tienen que plantear recuperar empleos. Dice la Asociación de Industria que un 30% de los empleos que están en suspenso ahora no se van a recuperar y probablemente sea así a nivel general. Entonces, más que generar, recuperar y más que trabajar con los índices de pobreza actuales, verlo potenciado. Sí, mira, no cabe duda de que tú tienes un impacto negativo sobre las condiciones de vida de la población, porque recuérdate que tú lograste reducir la incidencia de pobreza entre el 2012 y el 2020 por el hecho de que antes tú tenías una persona trabajando en el hogar y cuando colocas otra persona trabajando en ese mismo hogar, tú te colocas inmediatamente, aunque sea sueldo mínimo, te colocas inmediatamente por encima de la línea de pobreza. Ahora bien, con esto de la pandemia, uno de ellos perdió el trabajo, por ejemplo, y esto lo coloca nuevamente bajo pobreza. Entonces, hay que hacer un esfuerzo significativo para tú generar empleo. Cuando tú me dices, hay que recuperar, tienes toda la razón, se recupera el empleo, pero en realidad lo que tú estás generando empleo. Tú tienes que producir empleo en la República Dominicana y en eso la inversión pública es fundamental. Las compras públicas son fundamentales. Tú me dirás, pero tú tienes una restricción presupuestaria. Claro que tú tienes una restricción presupuestaria que implica que tú vas a necesitar más recursos internacionales en términos de colocación, ya sea de bonos soberanos, como otros países lo están haciendo, ya sea también de utilización de fondos de organismos internacionales como el que tú señalaste, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Todas esas fuentes ya se están poniendo en marcha, lo que son conversaciones con ellos, y ellos están más que abiertos. Ya de hecho el Fondo Monetario Internacional desembolsó $650 millones de un desembolso rápido que tienen para este tipo de coyuntura, y se espera, óyeme bien, se espera que en las próximas semanas continúen esas conversaciones y que cuando se llegue ya al gobierno el 16 de agosto, pues entonces se pueda poner en marcha lo que son los programas adecuados de financiamiento de lo que es esa política de inversión pública y de compras públicas
encaminadas a recuperar la economía. Eso está totalmente contemplado en lo que es el programa de gobierno. Yo insisto en estos días que el candidato que resulte electo, lo que se está echando es un gravísimo problema encima, porque no será fácil administrar, regentear este país. Antes de pasar a lo de la ceniza, el problema eléctrico, yo vi que de la propuesta de Danilo estaba regular, institucionalizar al sector, pero de eso ya no se habla. Perdón, no sé. La institucionalización del sector eléctrico en sentido general. ¿La institucionalización? Sí, hay muchos cabos sueltos en ese sector. Entonces no veo que se está apuntando hacia ahí, sino a aumentar la generación, abaratar los costos, pero a veces eso es una lucha sin cuartel ahí adentro. Sí. Mira, en el programa de gobierno se establece claramente lo siguiente. El presidente Danilo Medina ayudó a tener una generación de electricidad más barata. Lo hizo construyendo Punta Catalina, lo hizo estimulando que empresas que antes producían en diésel y fuel oil se conviertan a gas natural, y lo hizo estableciendo una mayor cantidad de energías renovables. Todo eso ya está en el área de generación. Ahora el presidente que resulte electo tiene que enfrentar otros retos, y en este caso el programa de gobierno de Gonzalo Castillo tiene claro establecido ahí qué medidas va a tomar para mejorar las recaudaciones por parte de las distribuidoras, pero al mismo tiempo tiene que fortalecer institucionalmente, como tú muy bien dices, tiene que fortalecer institucionalmente el sector. En ese sentido, hay que fortalecer la Superintendencia de Electricidad, hay que fortalecer también el Ministerio de Energía y Minas, hay que fortalecer la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales como holding de las empresas eléctricas para que continúe, aun cuando esté, por ejemplo, vinculada con el Ministerio de Energía y Minas, tiene que darle un mensaje a todo el área del sector eléctrico para que puedan adoptarse las medidas adecuadas. Y en ese sentido, hay que permitir entonces que se adopten aquellas medidas por parte del sector privado que aseguren que pueda aumentar en el mediano y largo plazo la generación de electricidad competitiva, como está ahora supliendo Punta Catalina, porque ten en cuenta lo siguiente: Punta Catalina, que son 752 megavatios, va a ayudar para que en los próximos 5 años tú puedas tener otra generación de la magnitud de Punta Catalina que te satisfaga lo que es el aumento de la demanda de electricidad que tú anualmente vas a estar registrando. De tal manera que esperamos que cuando se adopten todas estas medidas, que se le mande una señal adecuada al mercado, al sector privado, estos puedan poner en marcha proyectos de generación tan eficientes y tan grandes como la central termoeléctrica Punta Catalina. Ese sería el objetivo. Sí, pero tiene toda la razón que hay que fortalecer el tema institucional en el área del sector eléctrico, sin lugar a dudas. Sí, las cenizas, ¿a qué te refieres? Mira lo siguiente, se ha criticado, y yo quería aprovechar porque este es un medio que lo ve y lo escuchan muchas personas, y quería aprovechar para aclarar el tema de la ceniza. Mira, recuérdate que la central termoeléctrica Punta Catalina es un proyecto que recibió la bendición del Banco Mundial a través del IFC, es decir, que nosotros cumplimos totalmente con lo que son los mandatos medioambientales de esa organización. Y esto nos ayudó entonces a que pudiéramos conseguir recursos financieros de bancos europeos, fíjate bien, bancos europeos encabezados por el Deutsche Bank. Y ese financiamiento entonces se condicionó a que cumpliéramos totalmente con lo que son las medidas medioambientales establecidas en la guía del Banco Mundial. Entonces, nosotros hemos cumplido totalmente esas guías. Para que tengas una idea, llega el barco totalmente cerrado, autodescargante, sale un brazo, coloca el carbón en una tolva que a partir de ahí está totalmente cerrado, una correa que va 3 kilómetros hasta adentro de un almacén totalmente cerrado. Mira, yo he visitado muchas plantas de carbón, de electricidad basada en carbón en el mundo, y nunca he visto un almacén totalmente cerrado como el que tenemos nosotros aquí para capturar cualquier tipo de polvillo que se pudiera generar del carbón. De ahí sale totalmente cerrado hasta llegar al molino y hace el proceso de combustión. Cuando ya al final se queda el subproducto, que es lo que se llama ceniza, ahí ese subproducto tiene un uso industrial que nosotros le estamos dando en una primera etapa con las cementeras. Hay cementeras en la República Dominicana que ya están yendo a retirar el producto. Claro está, como todavía no hay una demanda total por el producto, hay una parte de ese producto que queda. Y de acuerdo a las guías medioambientales del Banco Mundial, había que tener
y lo tenemos, un patio especializado de cenizas. ¿Qué tiene ese patio especialmente construido para la recepción de esas cenizas? Tiene una protección en el subsuelo que permite que se pueda manejar de forma totalmente socialmente y medioambientalmente sostenible lo que sería esas cenizas. Para que tengas una idea, el sistema de revestimiento que tiene en su parte inferior es un revestimiento, primero, de arcilla, luego viene una geomembrana de polietileno de alta densidad que sirve como la principal barrera para evitar los lixiviados. Luego vienen otras membranas siguientes que permiten una capa de protección del subsuelo verdaderamente extraordinaria. Y eso es algo totalmente aprobado por el AFC del Banco Mundial. Por eso cuando yo oigo a la Comisión de Energía del PRM decir un disparate, óyeme bien, porque es un disparate grande lo que dijeron, y esto es sujeto de, si fuera el sector privado, una demanda. ¿Por qué digo esto? Porque es un disparate decir que Punta Catalina está tirando simplemente en el suelo la ceniza. No, y que no tiene un depósito correctamente construido. No, lo que tiene Punta Catalina es un patio de cenizas correctamente construido, aprobado bajo la guía del IFC y monitoreado por esos bancos europeos, que permite un depósito inteligente de lo que es esas cenizas. Y no solamente eso, que cuando concluya cada celda, porque es por celda, cuando se concluya cada celda, se cierra, se le coloca una capa vegetal y se coloca entonces, además, se le coloca una geomembrana, una membrana solar que permite la captura de lo que son los rayos del sol y la generación de electricidad, de tal manera que ese patio de cenizas va a estar totalmente cubierto, como hay otros en los Estados Unidos, totalmente cubierto con esa geomembrana, y va a poder producir electricidad solar, o sea, a partir del sol, hasta 15 megavatios. Óyeme bien, hasta 15 megavatios. Es decir, que es otra mentira más de la Comisión de Energía del PRM decir que simplemente lo estamos tirando en el suelo y que no tenemos un depósito especializado para la recepción de la ceniza. De tal forma que nosotros podemos señalar al país que pueden estar tranquilos, confíen en Punta Catalina, pues estamos ejecutando un proceso. Primero lo hicimos de construcción y ahora de operación de la central termoeléctrica Punta Catalina, de tal forma que protegemos el medio ambiente y vamos a producir electricidad de forma eficiente, pero siempre tomando en consideración lo que es el bienestar de la gente y específicamente del medio ambiente, que es donde ella habita. Gracias, Jaime Aristi. No, gracias a ustedes, Nelson y Adis. Muy bien, Jaime Aristi Escuder, administrador general de Punta Catalina y miembro del equipo económico que acompaña al candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, ha sido nuestro entrevistado. Continuamos con Enfoque Matinal. Nuestro siguiente invitado es un joven que también se ha empeñado en hacer participación diferente en la política y que está buscando la posición de diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional mediante el partido Alianza País. Así que les presento a José Horacio Rodríguez, con quien vamos a conversar ahora, luego de dar el cariñito de los buenos días. José Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, contento iniciando este nuevo día, ya a solo 24 días para que ejerzamos ese derecho que en toda democracia nos asiste de elegir libremente a nuestros gobernantes el próximo 5 de julio. Está interesante porque en el pastel ahora vemos a mucha gente interesada en representar candidaturas civiles o de partidos que no son los mayoritarios, en ser opciones diferentes. Y cuando coordinamos esta entrevista contigo, nos llamó la atención el perfil. Estás queriendo proponer eso. Háblanos un poco más extendido de qué se trata tu interés en llegar al Congreso. Bueno, este interés es una apuesta a sembrar la buena política en el Congreso Nacional, y hemos definido la buena política como una política que es transparente, que rinde cuentas y que busca el bien común, que utiliza la educación como una herramienta de empoderamiento ciudadano, entendiendo que a través del empoderamiento ciudadano podemos tener mejores gobiernos, mejores gobernantes, porque una ciudadanía empoderada es una ciudadanía que exige, que conoce sus derechos, que sabe cuál es la función de cada uno de los funcionarios llamados a representarle y cómo puede recibir de ellos lo que merece. Y así hemos hecho esta campaña durante 11 meses ya, rindiendo cuentas a través de las redes sociales cada mes de los
ingresos que recibimos y de cómo lo invertimos en esta campaña y haciendo propuestas, porque lo que queremos es que la gente se sume a esta propuesta de la buena política por nuestras propuestas, principios y valores que son los que deben unirnos. Dijiste cuando presentaste tu candidatura que sería costeada por la ciudadanía. ¿Cómo así? Ayúdanos a entender y cómo lo has conseguido durante la cuarentena. Hasta este mes de junio así lo hemos hecho, porque entendemos que así estaremos en las mejores condiciones de representar a esa ciudadanía que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta donde nos encontramos hoy, en una candidatura compitiendo por ganar una diputación ciudadana para el próximo 5 de julio. A través de las redes sociales hemos hecho durante estos últimos meses invitaciones a hacer aportes y hemos recibido aportes. ¿Y los has recibido? Muy pequeños. ¿Los has recibido? Hasta aportes más importantes ciudadanos. Y a partir de este mes de junio, ya en esta recta final, también nos hemos acercado a otro tipo de instituciones para también recibir su respaldo y poder estar en condiciones de competir. Una de las dificultades de este sistema electoral es que es muy desigual, es muy inequitativo. Era justo mi pregunta. Con esa experiencia, quiero que nos cuentes qué tan desigual es, porque hay diputados que vienen de ser justamente lo que emerge de un grupo económico, de un grupo político, pero cuando alguien quiere hacer una candidatura como la tuya, pues tiene sin dudas una desventaja. ¿Cómo tú has vivido esa desigualdad y cómo has manejado poder seguir hacia adelante con tu candidatura, con ese proyecto? Mira, nuestra fortaleza es que la gente cree en este proyecto de manera genuina sin esperar nada a cambio. Lo único que la gente está esperando a cambio de ejercer su voto por José Horacio en la circunscripción 1 es tener un representante auténtico de la ciudadanía que va a ir al Congreso a defender sus intereses, no los intereses de una cúpula partidaria ni los intereses de una cúpula empresarial, sino los intereses de un pueblo que necesita ser representado. Gran parte de la decepción de la población con los diputados es que la población no siente que los diputados les representan. Y eso pasa porque hay una competencia de dinero muy grande. En la circunscripción 1, la ley electoral permite que un diputado pueda gastar hasta 50 millones de pesos para resultar electo. Y uno se pregunta, alguien que haga una inversión tan alta como de 50 millones de pesos para competir por una diputación, los intereses de quién va a ir a representar. Hasta el 1 de junio nosotros hemos recaudado a lo largo de 10 meses 1.800.000 pesos y así es como hemos hecho esta campaña. A través de las ideas, a través de que puedan ser compartidas porque mucha gente se identifica con nuestras ideas y por eso yo quiero invitar a todos los que nos están viendo a través de CDN, Cadena de Noticias, a que visiten mi página web josehoracio2020.com y mis redes sociales @josehoracior para que conozcan más de esas ideas que luchan por una justicia más independiente para poder combatir la corrupción que se roba el futuro de los dominicanos y las dominicanas, que lucha por mayores niveles de institucionalidad, una política que lucha para proteger y defender y preservar el medio ambiente, una política que lucha para garantizar el derecho a la ciudad, a todos los que vivimos en el Santo Domingo, y también para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos a todos los habitantes del territorio nacional. Y alrededor de esas ideas nosotros hemos podido aglutinar muchos ciudadanos que están participando de esta ciudadanía colectiva, que es un proyecto colectivo del que simplemente a mí me ha tocado dar la cara, para nosotros asegurarnos que la ciudadanía tenga su representación a partir del próximo 16 de agosto en el próximo Congreso que se va a conformar, que esperamos que sea un Congreso más plural, un Congreso más equilibrado, porque tenemos la oportunidad por primera vez en la historia de elegir libremente a nuestros representantes, sin arrastre. En la historia electoral eso nunca se había visto y yo creo que eso es una oportunidad para que la ciudadanía pueda ejercer un voto consciente, un voto crítico y como no habrá arrastre, quiere decir que se puede votar libremente sin importar el partido por el presidente, el senador y el diputado de su preferencia, nosotros poder tener un Congreso más plural, más equilibrado, en condiciones de hacer un verdadero equilibrio al Poder Ejecutivo, que es una de las funciones principales del Congreso Nacional. José Horacio, ¿cuánto cuesta a las minorías hacerse representar? Y esto es válido en todos los estratos de la sociedad. Te animo a continuar con tu enfoque. Ahora hay un juego trancado que justamente está donde quieres estar. En la Cámara de Diputados. Si fueses miembro del Congreso mañana, ¿votarías a favor o en contra de que continúe un estado de emergencia? Yo pienso que lo primero que tiene que alrededor de esta discusión estar presente es la necesidad de proteger la salud de la población dominicana. Ahora bien, nosotros tenemos ya desde mediados de marzo con un estado de emergencia.
Quiere decir que ya hemos llegado casi a los 3 meses. Y hay que ver el impacto que tenga esta paralización, que no termine siendo peor que el impacto de la propia enfermedad. Nosotros tenemos que buscar los mecanismos para prevenir la propagación del coronavirus sin necesidad de paralizar a la nación. Y yo creo que hemos, durante estos últimos 3 meses, aprendido la importancia del distanciamiento social, de quedarnos en casa, de mantener la higiene necesaria para poder evitar la propagación del virus y protegernos. Yo pienso que eso es relativo lo de que aprendimos. La normalidad, una nueva normalidad, como se dice, la COVID-19. Pero no quedó claro si votarías o no. La vida, ya superando el estado de emergencia, pero manteniendo el cuidado en la sociedad del distanciamiento social y las medidas de higiene del lugar y evitar las grandes concentraciones para que no se continúe la propagación y preservar la salud de nuestra población. ¿Votarías que sí o que no? Que sí, ya debe terminarse el estado de emergencia manteniendo esas medidas que se pueden mantener sin necesidad de continuar el estado de emergencia. Ok. ¿Qué llevarías en tu carpeta debajo del brazo hacia el Congreso? Bueno, ahí yo llevo una carpeta muy ambiciosa, entre ellas la necesidad de la aprobación de la ley de manejo de desechos y residuos sólidos. Nosotros estamos viviendo lo que está pasando en Duquesa, que representa una amenaza a la salud de casi 3 millones de dominicanos que vivimos en el Gran Santo Domingo, y eso es producto de no contar con un marco legal que nos permita utilizar esos residuos que producimos para que no vayan a parar a los vertederos, sino que en lugar de ir a parar a los vertederos podamos convertirlos en abono, los residuos orgánicos, en energía a través de biodigestores o de biomasa, o incentivos para empresas que puedan dedicarse al reciclaje. Estamos proponiendo la necesidad de aprobar la ley de aguas para garantizar la producción de agua frente al impacto y a la amenaza que representa el cambio climático para la República Dominicana. Tenemos que proteger nuestras cuencas hidrográficas. En otro orden, también la necesidad de aprobar la ley integral y orgánica para la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Cada año contamos entre 150 y 200 mujeres víctimas de violencia de género, sin un marco legal actualizado que permita un trabajo interinstitucional entre todas las organizaciones que están llamadas no solamente a sancionar la violencia hacia las mujeres, sino también a prevenirla, y eso es importantísimo. Una ley de licencia de paternidad, Adis, porque esa ley permitirá a nosotros fomentar la paternidad responsable, el fortalecimiento de la familia, que es la base de la sociedad, para que los padres puedan disfrutar de al menos 21 días de licencia, que sería el equivalente a un mes cuando tienen un nuevo hijo que llega al mundo, y poder así no solamente ayudar, como se dice, sino apoyar en ese rol compartido que debe ser el cuidado y la crianza de la primera infancia. La ley de ordenamiento territorial y uso de suelo, que debe incluir un mínimo de área verde por habitante en la ciudad, cosa que no tenemos, y por eso hemos estado perdiendo progresivamente muchos de los espacios públicos y áreas verdes en la ciudad de Santo Domingo. Y también mis propuestas para lograr la independencia de la justicia. Unas reformas estructurales que nos permitan tener un Ministerio Público independiente, jueces de la Suprema Corte de Justicia que sean jueces de carrera, la recomposición y reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura para que se haga una elección más equilibrada, con mayores niveles de consenso y no en manos de un solo grupo político que normalmente termina poniendo su justicia. Yo estoy consciente de que es muy ambicioso, pero todos son temas que hacen mucha falta en nuestro país y que siempre tendrán como denominador común el objetivo de luchar por el bienestar general y colectivo de la República Dominicana, porque la política tiene que estar siempre al servicio de eso, del bien común. José Horacio, estamos en cuarentena, en tiempos de distancia social, en tiempos en que cada persona está tratando de no contagiarse. Quisiera saber, para finalizar, ¿cómo estás haciendo proselitismo? Bueno, por el Zoom ha sido básico, por las plataformas virtuales que nos permiten todas las noches por ahí, ya sea a través de medios masivos de comunicación o encuentros ciudadanos, que es como hemos hecho esta campaña principalmente, a través de encuentros ciudadanos, poder hablar y convencer a la gente de la necesidad de votar y sembrar por la buena política en el Congreso Nacional, a través de las redes sociales. Y con las medidas de precaución del lugar hemos hecho también algunos recorridos en algunos sectores donde podemos también orientar a la población sobre cómo cuidarnos para prevenir el contagio de este virus, siempre cuidándonos, manteniendo distancia, utilizando mascarillas y guantes, gel antibacterial, gel de alcohol, y la invitación a que de esa misma manera vayamos el 5 de julio
a las urnas a ejercer nuestro derecho al voto, porque si no aprovechamos esta oportunidad, tardaremos quizá 4 años para poder sacar la mala política de los espacios de toma de decisión. Esa política que no invierte lo necesario en salud, esa política que le buscó un bajadero a lo que sucedió el pasado 16 de febrero sin que se sancionara a los responsables de la suspensión de las elecciones. Y por eso tenemos que defender nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a vivir en un país democrático. Y con las medidas de precaución yo quiero invitar a toda la ciudadanía dominicana a que vaya a los colegios electorales con sus mascarillas, con sus guantes, con su gel en los bolsillos para ejercer ese derecho a elegir a nuestros gobernantes y sembrar la buena política en el Congreso, votando por Alianza País en la casilla número 8. Nosotros tenemos una propuesta a nivel presidencial encabezada por el compañero Guillermo Moreno. En el Distrito Nacional apoyamos la candidatura de Farideh Raful a la senaduría, y en el nivel de diputados invitarles a votar por José Horacio en la posición 5 de la casilla 8 de Alianza País, para que podamos lograr que la buena política gane en estas elecciones. José Horacio, muchísimas gracias. José Horacio Rodríguez busca la diputación por el Distrito Nacional, la circunscripción número 1, con su partido Alianza País. Así que agradecemos esta conversación. Muy buenos días para ti, suerte. Gracias a ustedes. Bueno, suerte no, se dice que éxito, que es el resultado del trabajo. Señores, es tiempo de una pausa, continuamos con más en Enfoque Matinal. Hay un par de datos ya para finalizar. Muchas personalidades, políticos, afines y de la oposición, artistas, empresarios, gente del pueblo se han estado manifestando por distintas vías en solidaridad con Luis Abinader y su esposa Raquel por el positivo del coronavirus. El presidente Danilo Medina se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Dice el mandatario: lamentamos el diagnóstico positivo a COVID-19 de Luis Abinader y su esposa Raquel. Pedimos a Dios por su salud y pronta recuperación. Cuenten con todo nuestro apoyo y solidaridad. Ese es el mensaje del presidente Danilo Medina. También habrá que ver cómo esto impacta en la sesión de mañana de la Cámara de Diputados. La Cámara Baja tiene en agenda el conocimiento de la solicitud de una nueva extensión de la emergencia nacional hecha por el Poder Ejecutivo por el suceso, el acontecimiento alrededor del candidato presidencial del PRM. Mucha gente se está preguntando ya si los diputados mantendrán su postura de negativa a la extensión de la emergencia nacional. Otros consideran que es un asunto de responsabilidad y hasta moral y ético, ya que su principal líder ha sido contagiado por la COVID-19, que ellos envíen un mensaje ampliando la extensión para un problema de protección del ciudadano. Pero esperemos pues a ver cómo discurre la sesión de mañana de la Cámara de Diputados, que por el ingrediente del positivo de Abinader y su esposa al COVID o a la COVID-19, como usted quiera, o él, eso es a conveniencia, por ese positivo cambia radicalmente el panorama y ya hay gente que está apostando a que los diputados, para enviar un mensaje a la nación, para enviar un mensaje al país, probablemente se vean compelidos contra su voluntad a aprovechar esa extensión de la emergencia nacional. Pero esperemos pues, porque la política es una caja de sorpresa. Termino recordando que hoy es el feriado del jueves Corpus, el Corpus Christi, y que la Iglesia Católica tiene una serie de actividades, principalmente misas en las iglesias, por virtud de la gracia que le ha dado la Comisión de Alto Nivel. Recuérdense que en esta fase 2 de la desescalada, la Iglesia Católica solo puede celebrar culto los domingos y las adventistas y otras denominaciones los sábados, pero se ha hecho una excepción con la Iglesia Católica. A propósito, Kennedy Rodríguez, el padre Kennedy Rodríguez, él es el director de comunicaciones del Arzobispado de Santo Domingo, informa que no están contempladas procesiones hoy, jueves Corpus.
Esa era una de las características del Corpus Christi, grandes procesiones en distintas partes del país. Tampoco habrá la tradicional ceremonia del bautismo, que se aprovechaba este día para principalmente a los niños ya darle su confesión católica y su incorporación al catolicismo con el acto del bautismo. Entonces, ahí está, solidaridad, están lloviendo a favor de Abinader y su esposa, expectativa con lo que pueda ocurrir con la extensión del estado de emergencia nacional. Y hoy, jueves Corpus, feriado, en misa en las iglesias, pero con el debido protocolo, a capacidad solo de un 30% y con el debido distanciamiento. Nos vemos mañana temprano, aquí a partir de las 7, en una nueva emisión de Enfoque Matinal. Hasta mañana.